Señor, yo te doy gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que tienes misericordia con nosotros, que nos guías cuando nosotros somos mansos, que nos consuelas cuando nosotros lloramos, que tú nos das todo lo que necesitamos y mucho más. Y no nos das lo que merecemos, sino que nos das lo que necesitamos, Señor. Y te damos muchas gracias por eso. Te pido, Señor, que tú nos sigas revelando a través de tu palabra, a través de tu evangelio. Y que seas tú, Señor, el que hable, y que tome mi cuerpo, alma y espíritu, y seas tú, porque así dice la palabra, que es tu Espíritu Santo. Yo soy templo tuyo, Señor, y quiero que ese Espíritu Santo se exprese libremente en mí. Señor, que mi mente no estorbe lo que tú quieres decir hoy día. Ayúdame a menguar, Señor, para que seas tú, sea Cristo en mí, y no yo hablando. Ayúdame, Señor, guíame, habla tú, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada hablamos del pobre espíritu y del reino de Dios, ¿cierto? Y cómo el reino de Dios, vivir en el reino de Dios, había que ser pobre de espíritu, y no solo eso, sino que íbamos a ser perseguidos, maltratados, vituperados y todo lo que dice la palabra. Y yo sellé esta prédica en Isaías 66 y quiero partir de ahí hoy día. En Isaías 66, 1 y 2, donde dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Él está diciendo, ¿saben?, que no hay donde me pueda contener a mí, porque si el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, no tenemos cómo, ¿no es cierto?, hacerle un edificio, por grande que sea, no se puede. Es en cada uno de nosotros. Y Él es tan grande que está en cada uno de nosotros, y nosotros somos, ¿no es cierto?, ese templo que Él necesita para mostrarse y para hacer su obra. Y dice: mi mano hizo todas estas cosas. Todo lo que ustedes ven, ¿no es cierto? Porque dice: y así todas estas cosas fueron. ¿De qué está hablando? De la tierra, del reino de los cielos. Todo fue hecho por el Señor, ¿cierto? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Entonces yo quiero partir de ahí. El Señor está, cuando dice miraré, está con sus ojos puestos en ti. Cuando tú eres, como dice acá, pobre de espíritu y humilde, ¿ya? Y que tiembla a mi palabra. Y aquí está lo que estaba hablando recién de la obediencia. El que tiembla a la palabra la cumple. No solo tiembla la palabra y después pide perdón porque no la cumple y sigo haciendo mi vida. Temblar a la palabra significa que es el que cumple su palabra, el que obedece, el que lo ama. Y nuestra fidelidad siempre va a estar basada en el amor. Si uno no ama y no obedece, no puede ser fiel. ¿Me están entendiendo? Si uno ama y no obedece, no está amando. Si uno ama, obedece, es fiel. Entonces el Señor confía en nosotros. Cuando nosotros amamos y obedecemos. Así también en las personas. Ese es el amor de Dios, y así debemos amar también a las personas. Para que haya fidelidad, para que no haya traición, para que no haya desaliento en ese amor. Y en Mateo dice, Jesucristo respondiendo, en Mateo 11:13 dice, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué partí con esto también? Porque estábamos hablando que el pobre de espíritu es el que vive en el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Y Jesucristo le dice: ¿saben qué? A ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quién? A los discípulos, a los que son pobres de espíritu, a los que viven en el reino. Entonces, yo quiero que ustedes mediten esto. Todo lo que estoy diciendo es para que ustedes lo mediten y lo hagan vida. ¿Qué está diciendo? Yo les voy a decir los misterios que están aquí en la palabra. ¿A quiénes? A los que son pobres de espíritu.
¿Quiénes son los pobres espíritus? Los que son dueños, los que viven en el reino. Y ya expliqué largamente en la prédica pasada qué es lo que hay que hacer para ser pobre espíritu. Entonces, si no tienen claro todavía, vean de nuevo esa prédica. Pero es muy importante entender que aquí hay misterios que no son revelados a cualquier persona. Por eso mucha gente lee la Biblia y no la entiende. ¿Se lo revela a quién? A sus discípulos, el Señor, a sus hijos. A ustedes, le dice a sus discípulos, les es dado saber los misterios del reino. Entonces vamos a ir a Efesios 2 y vamos a leer del 1 al 10. Vamos a ver estos misterios porque Pablo pone muchas veces y nosotros como que no nos damos cuenta, lo leemos y no nos damos cuenta. Vamos a hablar de los misterios de Dios, revelados, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver quién nos revela los misterios. Porque también está aquí. Entonces, en Efesios 2, voy a leer desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de Jesucristo, ¿no es cierto?, de Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces yo no me quiero saltar esto, lo he repetido muchas veces, he sido muy reiterativo en esta palabra, pero saben, es súper importante entender que cada desobediencia de ustedes le da al enemigo autoridad sobre ustedes. Entonces no podemos saltarnos esto, no podemos dejarlo así, ya no importa si... Es que, ¿sabes qué? Nosotros no entendemos esto, porque si lo entendiéramos no seguiríamos desobedeciendo. Cada desobediencia, por pequeña que sea, le da autoridad al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Entonces, no es gratis para un cristiano, para un hijo de Dios, desobedecer. Y estamos hablando en todos nuestros ámbitos, en todo lo que hacemos nosotros. Por eso que el Señor dice, sabes que si me amas, obedece. Porque Él es amor. Desobediencia es Satanás, es odio, es infidelidad, es todo lo malo. Eso es la desobediencia. Y nosotros nos han enseñado desde muy chicos que cuando llegamos a cierta edad podemos hacer nuestra vida. Eso es una mentira. Tú jamás puedes hacer tu vida, por adulto que seas. Tenemos un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, y ese Dios nos hizo a su imagen y semejanza porque es nuestro dueño y le debemos obediencia a Él. Creamos o no creamos, vamos a tener que pararnos delante de Él y dar cuenta si obedecimos o no obedecimos. Entonces, yo no estoy asustándolo, ni estoy diciendo una verdad del porte de Dios. Es una verdad de Dios, tremenda. Y como les decía, a nosotros desde chicos nos van a decir, cuando tú seas grande puedes hacer lo que quieras. Esa es una mentira del enemigo. Jamás podemos hacer lo que queremos. Nunca. Siempre vamos a estar sometidos a autoridad. Y cuando yo tengo a Cristo, tengo el Espíritu Santo, tengo el poder de Dios en mí, dentro. Ahí está, soy el templo del Espíritu Santo. Y cuando hablo en el nombre de Cristo, tengo la autoridad, porque Él tiene la autoridad. Entonces, ese es un cristiano que obedece, que tiene el poder de Dios, porque tiene el Espíritu Santo, y habla con la autoridad de Cristo. Pero eso es en santificación y en obediencia. Y por eso vamos a leer. Seguimos leyendo, ¿no es cierto? Quiero que les quede claro, la desobediencia, por chica que sea, es absolutamente contraria a Dios. Y es desamor para Dios. Dios no se siente amado por pequeña que sea tu desobediencia. Si ustedes ven el pecado de Eva, hoy día es nada para lo que pecamos nosotros hoy día. Es nada. Solamente desobedeció comer de un árbol que Dios le ha dicho que no comiera. Ese fue su pecado. Y le dijo, pero si ustedes comen de eso, ciertamente morirán. ¿Cuál era el pecado real
la desobediencia. Y nosotros tomamos la desobediencia como algo muy simple. Como que desobedecer, si una vez nomás ya no importa. Voy a mentir, una vez nomás voy a mentir. No, porque es contra Dios. Estamos pecando contra Dios. Entonces, obediencia es Dios, es amor. Desobediencia es Satanás. Y le damos autoridad. Cuando yo actúo en desobediencia, le damos autoridad al enemigo. ¿Me entienden o no? Y por eso debemos enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Porque si tú no le enseñas a tu hijo a obedecer, él no va a poder obedecer. Y la mayoría de los que están aquí, de los jóvenes, no les enseñaron a obedecer. Y por eso les cuesta ser tanto cristianos. Por eso hoy día cuesta mucho encontrar una iglesia donde la gente obedece de verdad y se ve el respaldo de Dios, la presencia de Dios, los milagros y señales que se veían en el tiempo de los apóstoles, porque ellos aprendieron a obedecer desde niños. Les enseñaron a obedecer. Quizás eran muy severos y todo lo demás, pero créanme, si no hubiera sido así la enseñanza en esos tiempos, no hubieran existido los apóstoles. El Señor eligió ese tiempo porque en ese tiempo había gente que obedecía en todo. Y eligió al pueblo hebreo porque su mentalidad es: yo lo que pienso y lo que creo, eso hago. No es la mentalidad de nosotros que yo pienso, creo y hago otra cosa. Hago lo que se me da la gana. Porque así me dijeron que a cierta edad yo hago lo que quiero. Y eso no es cierto. Eso de partida ya es contra Dios. Porque Él dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay sometimiento en el amor, pero siempre en el temor de Dios, siempre en el Señor. Todo sometimiento tiene que ser en el Señor. Entre los cuales, dice después que habla de que operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, nosotros vivimos bajo este yugo de Satanás. Vivimos como desobedientes. Y dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Así como vivir en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es vivir en el Espíritu, vivir en nuestra carne, es vivir en la muerte, es vivir en la desobediencia, es vivir en el enemigo. Estoy siendo bien básico. Esto es bien básico, pero es fundamental. Si nosotros no lo cumplimos, estamos siempre no creciendo, no escuchando a Dios, no. Seguimos tomando leche, tenemos que seguir tomando leche toda la vida. Si no obedecemos, no vamos a crecer. El Espíritu Santo no nos va a revelar los misterios, porque Él es el que nos revela los misterios. ¿Ya? Vamos a comprobarlo después con la palabra. Entonces seguimos, y dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad ¿de quién? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa hijos de ira? Que el Señor no quiere nada con nosotros y estamos bajo el yugo. Somos esclavos de Satanás. Por eso somos hijos de ira, porque Dios va a derramar la ira sobre la desobediencia. Y de eso está hablando aquí Pablo en Efesios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, gracias a Dios, ¿no es cierto?, que con su misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, hay riqueza en esto, hay amor, mucho amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, el Señor nos salva y nos saca de eso. Pero nosotros nos soltamos del Señor y seguimos desobedeciendo y seguimos haciendo lo malo. Y aquí Pablo dice que no es así. Porque en ese tiempo eran mucho más obedientes que nosotros, entonces él confía que ya no están viviendo como antes. Pero yo leo esto y ustedes dicen, no, pues yo no estoy haciendo eso, yo ya, no es mi pasado. Sí, he cambiado muchas cosas, pero obedezco en todo, en todo lo que Dios dice que debo obedecer. ¿Cumplo esta palabra en todo? No, no. ¿Y por qué no? Porque no nos enseñaron a obedecer y nos cuesta obedecer y creemos que la desobediencia es un pecado pequeño y es el peor pecado.
Porque de ahí nacen todos los otros pecados. De ahí nacen todos. Esa es la raíz de todos los pecados, la desobediencia. Entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿cierto? Puso su Espíritu Santo, nos dio la vida, pues somos otras personas, somos ese nuevo nacimiento, porque estábamos muertos, y dice que ese Espíritu Santo nos resucita, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo nos resucita. Eso está diciendo aquí. Y juntamente con Él nos resucitó, dice. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos da, después de haber hecho todas las embarras que hicimos, nos encontramos con el Señor nos da vida, nos pone su Espíritu y nos pone en el mismo lugar que Jesucristo. Cuánto honor, cuánta gracia hay ahí, cuánto amor hay ahí para cada uno de nosotros. Pero eso es lo que hace el Señor. Pero nosotros no entendemos esto. No somos agradecidos, porque si entendiéramos el regalo que nos da el Señor, es un regalo precioso. El regalo más hermoso que tú has deseado. Esto es más que eso. Pero no lo cuidamos. Si a ti te regalaran un anillo, no sé, lo que tú deseas ya, pongamos a la mujer un anillo brillante, con muchos brillantes, con muchos diamantes, no brillantes, diamantes. ¿Cómo lo cuidaría ese anillo? ¿Cómo lo pondrías en una cajita y con seguridad para que nadie te lo saque, nadie te lo robe, que nadie lo ensucie, que nadie lo toque? Más que tú. Esto es más que eso, mucho más que eso, lo que nos regala, nos pone en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, nos limpia, nos da nueva vida, y la ensuciamos, y no le damos el valor que tiene. Dice que su sangre con la que nos limpia es mucho más que cualquier oro y plata, es mucho más, no tiene un valor, no, es incalculable el valor. Con eso el Señor nos limpia, eso es lo que nos regala. Nosotros no lo tomamos en cuenta, no lo creemos, ni siquiera creemos que somos preciosos, porque tenemos su sangre. Y podemos entrar al lugar santísimo, poder estar en los lugares celestiales juntamente con Él, y de ahí tenemos la autoridad de Jesucristo, sin haber hecho nada más que creer en Él. Tenemos su misma autoridad, estamos en el mismo lugar, con la misma poder de Él, porque en su nombre, cuando Él te entrega su nombre, es todo lo que Él tiene. Porque así es en el pueblo hebreo, su padre, el padre le da al hijo y dice, Él puede actuar en mi nombre de ahora en adelante, y ese hijo tiene todo el poder de ese padre. Y así el Padre dio a Jesucristo, y así Jesucristo nos entrega a nosotros todo el poder de Él, para que nosotros cumplamos con lo que Dios tiene preparado de antemano para cada uno de nosotros. Es un plan maravilloso y perfecto que hizo Jesucristo, y que no lo podemos ver en esta tierra porque no obedecemos y no nos damos cuenta de quiénes somos en Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando el Espíritu Santo está en ti, es Cristo en ti, porque ese mismo Espíritu Santo estaba en Cristo, y eso es lo que Él reflejaba en su vida, es Cristo. Y lo que vivo en este cuerpo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nada es mío, ni la fe, ni lo que hago, nada es mío. Eso somos nosotros. Cuando creemos y entramos a ese lugar santísimo, pasamos tiempo con Dios y le damos tiempo al Espíritu Santo para que nos transforme y seamos los hijos que Dios necesita. Y dice después, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿no es cierto? Perdón, me fui para arriba. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, eso lo leí, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta frase, por favor, atesórenla. Tú estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ahí estás. Y por eso sentimos la presencia, porque estamos ahí. ¿Ya? Para mostrar en los siglos venideros, ¿para qué estamos ahí? ¿Para qué hace toda la obra en nosotros? Para que mostrar en los siglos venideros, o sea, de ahora en adelante está hablando, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Aquí está, somos hechura suya, nos pone el Espíritu Santo, tenemos todo, tenemos que ser de verdad, tenemos que hacer la obra del Señor. Y esa obra es grande, es poderosa, es cambiar la sociedad, es impactar esta sociedad, tomar los países, vayan y hagan discípulos a las naciones, esa es la obra. Eso, para allá van nuestras obras, no es menos que eso. Y quiero decirles algo, hace poco tiempo se votó, ¿no es cierto?, para legislar la ley del divorcio. Y hubieron 8 personas que votaron a favor y 5 en contra. Del aborto, perdón, del divorcio. Al aborto, ¿ya? La ley del aborto. Y esto yo quiero decirlo, para nosotros es una vergüenza, porque nuestra iglesia fue representada por personas que no son lo que dicen ser. La iglesia evangélica, por una mesa ampliada que no existe. Fueron 3 pastores. Uno se llama Soto, el otro Francisco Rivera y el otro no me acuerdo. No importa porque él no habló. Pero esas personas dijeron algo en contra, o sea, a favor del aborto. Y usaron una palabra que nosotros como iglesia evangélica no nos podíamos meter. Y tergiversaron una palabra que está voy a decirle al tiro, y la vamos a analizar. Mateo 22, 21. Esto quiero decir porque somos hechura suya y tenemos algo y tiene que ver con esta palabra que usaron. Para decir que el pueblo evangélico puede dar su opinión, pero no se tiene que meter. No puede ser. Y los católicos dijeron claramente, ustedes no voten más por los que votan a favor del aborto. Fueron claros, porque un hombre de Dios no puede darle el voto, el poder a alguien que está haciendo algo en contra de Dios. Entonces, por eso yo quiero dejar en claro esto, que usaron una palabra, estos 3 pastores, que le da autoridad le da autoridad al gobierno para hacer lo que quiere. Y no meterse, y dejó a toda nuestra iglesia muda. Y usaron este Mateo cuando le preguntan a Jesucristo. Espérense, voy a ir al versículo anterior. Aquí lo tengo, Mateo. A Mateo 22 voy a ir. Busquen Mateo 22 para que lo lean conmigo. No podemos seguirnos callando. Yo no me voy a callar más. Vamos a hacer una iglesia activa, porque tenemos al Señor y el Señor nos manda a ser testigos y decirle al impío que enderece sus caminos. Y esa es una obligación de un cristiano. Y como iglesia tenemos esa obligación. Mateo 22. El versículo 20 voy a leer, creo que es 20. A ver, espérense. Entonces le dijo, ya. No dice, en el 17, la cuestión del tributo estamos hablando, ¿ya? Esta palabra usaron ellos. Dinos pues, ¿qué te parece? Alguien le pregunta a Jesucristo, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Hay que pagarle impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Miren la suavidad del Señor, porque ustedes dicen, porque cuando uno habla fuerte, dice, no, pero hay que decirlo con amor. Miren lo que les dice, ¿por qué me están tentando hipócritas? Eso es amor, porque le está diciendo la verdad, son hipócritas. Entonces las cosas hay que hablarlas por su nombre, hermanos míos. Eso de que el evangélico somos todos amor, el Jesucristo era valiente y decía las cosas por su nombre. Entonces por eso le dice hipócrita. Y mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces cuando tú lees esto, uno dice, bueno, por lo tanto, dijo este pastor Soto, uno no puede dar una opinión así y obligar y presionar para que el gobierno vote en contra del aborto. Porque al César lo que es del César, entonces si ellos deciden, tendremos que aceptarlo. O sea que Dios, en su palabra, hay que cambiarla. Se equivocó el Señor. No es asesinar,
Porque el aborto, amigos, hay que decirlo por sus palabras, es asesinar con tortura a un bebé, porque lo torturan. Porque el bebé a esa edad, cuando lo matan, lo despedazan, está vivo y siente dolor. Ese es el aborto. Pero este pastor, que es un traidor, porque es un traidor al Señor, usó esta palabra para sacarnos y para que no dijéramos la verdad. Pero no saben, la gente, ignoran que esta moneda, el denario, trae la imagen del César, pero también dice aquí, ¿y cuál es la inscripción? Y la inscripción dice en ese denario, el César es Dios, es el Señor. Entonces lo que dice el Señor, esta moneda, ¿de quién es la imagen y de quién es la inscripción? Bueno, la inscripción es del César, pero el Señor soy yo, Dios soy yo. Por lo tanto, al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios. Y esa imagen es mía, porque todo hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y Él me va a dar cuenta a mí, porque yo soy el dueño, yo soy el que mando en este mundo. Así que toda persona, crea o no crea, va a tener que pararse ante el Señor y dar cuenta. Ese César también tuvo que dar cuenta por todas sus maldades que hizo ante el Señor y va a tener que dar cuenta en el juicio. Y eso lo vamos a ver. Por lo tanto, se tergiversó la palabra de esa manera. Y por eso dice aquí, oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. ¿De qué se maravillaron? De que ahora la iglesia, y con eso he usado que la iglesia no se mete en las cosas del gobierno. ¿Cómo no nos vamos a meter si van a asesinar y nosotros vamos a ser cómplices en un país que se asesina a las guaguas? Cuando Dios dice que Él aborrece y abomina al que se mancha las manos con sangre inocente. ¿Cómo vamos a permitir eso? Y no lo vamos a decir. ¿Nos vamos a callar para no tener problemas? No, pues, vamos a ser perseguidos. Bienaventurado el perseguido, por decir la verdad, por causa de mi justicia, por causa de mi nombre, que nos persigan. Pero tenemos que ser valientes. Y por eso estaba leyendo, ¿no es cierto?, esto de la hechura. Somos hechura suya. Somos valientes como Jesucristo. El Señor le dijo, hipócrita a la hipócrita, lenguas de víbora a los que hablaban cosas que no eran. El Señor fue un hombre tremendamente valiente y los apóstoles también. Fueron perseguidos, asesinados por Él. Y nosotros hoy día vivimos vidas cómodas, que nadie nos persiga. La única persecución que tenemos hoy día, gracias a Dios, es que nos rechazan un poco. Y con eso estamos asustados. ¿A dónde estamos? Bueno, yo me encontré en el almuerzo de pastores con Francisco Rivera y lo saludé y le dije, hola, traidor del Señor, mentiroso. Ay, no, que me están tergiversando, eres un mentiroso. Y esto va a salir en YouTube, no lo vamos a cortar. Eres un mentiroso, porque es un traidor y un mentiroso. Porque estás hablando en el nombre de Dios y estás tergiversando la palabra. Ustedes dirán, pero eso no es amor, es la verdad. Y la verdad hay que decirla. Yo no me callo nunca más. Para eso me puso el Señor en este lugar. Y donde pueda voy a gritar la verdad. Amén. Entonces, seguimos. ¿Qué dijimos? Que éramos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios preparó de antemano, somos hechura suya, tenemos una responsabilidad grande de hacer las cosas como corresponde. Fuimos llamados por el Señor para cumplir con su palabra y para hacer cumplir su palabra. Para decirle al impío, endereza tu camino. No con suavidad, con firmeza, porque un amigo le dice con firmeza a otro amigo que enderece su camino porque se va a ir al infierno. Y eso, al que tú amas, cuando tu hijo va a meter los dedos en el enchufe, tú le dices, amorcito, no metas los dedos en el enchufe, o le gritas para que no meta, porque se va a morir si mete los dedos en el enchufe. Esto es con desesperación. La gente se está muriendo todos los días sin conocer la verdad. Porque la hemos suavizado para que nadie conozca la verdad. Y vamos a ver cuáles son los misterios que el Señor dice aquí. Vamos a Efesios 3. Vamos a leer Efesios 3.
Queremos que nuestros hijos crezcan en un mundo de verdad. Bueno, es en la verdad. Es diciendo la verdad. Por esta causa yo, Pablo, Efesios 3 dije, del 1 al 21 viene. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes que te he escrito brevemente. ¿Se dan cuenta? Por revelación me fue declarado el misterio. El misterio, está hablando de un misterio. Escuchen eso. No dije ministerio, misterio. Como antes le he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hay misterios que son revelados solamente a sus discípulos, a los hijos de Dios. Entonces de eso está hablando Pablo, de un misterio, ¿ya? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Esos misterios no eran revelados antes de Jesucristo. Pero ahora, para nosotros, esta nueva generación, ¿no es cierto? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles, al profeta, por el Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu Santo reciben la revelación de estos misterios. ¿Y cuál es? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo, Jesús, por medio del Evangelio. Tenemos los mismos derechos, los mismos poderes que el pueblo hebreo a través de Jesucristo. Y tenemos las mismas atribuciones del nombre que nos entrega Jesucristo, que es el nombre de Jesucristo, que es nombre por sobre todo nombre, el que tiene el poder sobre toda potestad, sobre todas las cosas. En el cual yo fui hecho ministro, dice Pablo, por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, yo soy ministro, pero en el poder ¿de quién? De Dios. Y cada uno de nosotros somos ministros de Él en el poder de Dios, igual que Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, escuchen esto, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando dice inescrutables, hermanos míos, usa esta palabra el Señor. Es Pablo, pero el Señor hablando, todo esto fue inspirado por el Espíritu Santo, como dice la palabra. El Espíritu Santo nos habla de inescrutable. Inescrutable dice que no puede saberse ni averiguarse. Son insondables, son indescifrables las cosas que el Señor nos entrega. Porque ningún hombre las puede entender, a no ser que el Espíritu Santo nos revele. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa que nos está revelando constantemente estos misterios de no creerlos y no usarlos en nuestro favor y en favor de la humanidad. ¿Están siguiendo? Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo en el nombre de Cristo y debemos usar ese poder a favor de esta humanidad. Porque el Señor le revela a sus discípulos para hacer las obras que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Y si nosotros no escuchamos su voz y no somos transformados por el Espíritu Santo, nunca vamos a hacer esas obras. Es así, ¿ya? El Espíritu Santo no solo nos transforma, nos santifica, sino que nos revela los misterios, todo lo que nosotros tenemos para lograr hacer esas obras. Y después dice, las riquezas, no sé, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, inescrutables, que no puede saberse, son insondables, son indescifrables. ¿Ya? Eso es inescrutable. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. ¿Qué significa dispensación? Todo lo que nos entrega, ¿no es cierto? Todo lo que nos da el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esos misterios el Señor nos entrega para que entendamos todo lo que nos da Dios, ¿ya?
Y quiero hacer un paréntesis. Quiero ir a Efesios. Este es un paréntesis entre medio de lo que estoy leyendo, ¿cierto? Está hablando de un misterio, ¿no es cierto?, escondido de los siglos en Dios. Ese misterio está revelado. Quiero que leamos Efesios 1. Volvamos a Efesios 1. Déjenlo ahí porque vamos a seguir después. Estamos en el versículo 9 de Efesios 3. Vamos a volver, ¿ya? Este es un paréntesis. Para explicar este misterio que está hablando aquí el Señor, para desglosarlo. Dice: el espíritu de sabiduría y de revelación, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. Este es el título, el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué nos revela los espíritus? Perdón, ese es el título. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Se dan cuenta? Él nos da todas esas cosas, nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Para qué nos llamó? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la cosa tan grande para la cual nos llamó? Porque si Dios nos llama es para cosas muy grandes, no para cosas pequeñas. Porque Él es grande, ¿ya? Y por eso nos da el poder de Jesucristo, que es todo el poder, el Espíritu Santo. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Toda nuestra herencia, todas las riquezas que tenemos a nuestra disposición. Y aquí viene lo bueno. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Ese es el misterio. ¿Para qué nos da entonces? Vamos a leer, alumbrando los ojos. ¿Para qué nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento? Para que sepamos, ¿qué cosa? ¿Cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? Nos ha llamado a una esperanza. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? La supereminente, cómo entendamos realmente el poder de Dios. Esos son misterios. Nadie sabe cuánto es el alcance de su poder. Pero Él nos revela a nosotros a través de su Espíritu Santo, que para Él no hay nada imposible. ¿Creemos eso? ¿Lo creemos? Porque si lo creemos, tenemos la fe, podemos hacer lo imposible en su nombre. Es así. Ese es el resultado de creer esto. Uno dice, sí, creo. ¿Está pasando en tu vida? ¿Está pasando en nuestras vidas, en la iglesia? Entonces, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? En nosotros, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos? Todo eso nos revela. Él ora para que nos dé el entendimiento, para que nos revele todo lo que somos y que tenemos. Ese es el misterio. Según, mire, voy a leerlo de nuevo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, del poder de la fuerza de Dios está hablando. Por eso cuando la palabra dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es. Si la supereminente grandeza de su poder actúa en los que creemos, y es el poder de su fuerza, ¿quién puede contra nosotros? Pero tenemos que creerlo. Y por eso es que dice, si tú le dices a esa montaña, cámbiate. Oye, si tienes esa fe, no le digas a una montaña que puede causar un cataclismo. Porque Dios te va a cambiar ese monte si tú tienes esa fe. Porque ese poder de su fuerza puede hacer lo que Él quiere. No hay nada imposible para Dios. Entonces, debemos creerlo. Debemos entender lo grandioso que el Señor nos dejó. Uno dice, pero bueno, creyendo la mitad ya estamos. No, creámoslo todo. Practiquemos esa fe. Vivamos esa fe. Como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, la fe de Cristo. Y Cristo no dudó nunca nada, y por eso hizo todo lo que hizo. Paró la tormenta, caminó en el agua,
Sanó a todos los enfermos que se le acercaron. Sacó a todos los demonios que se aproximaron a él. Los demonios se prostraban ante él. Era porque veían a Dios Padre. Veían el poder de su fuerza, la supereminente grandeza de su poder y las riquezas que hay detrás de eso. Estamos hablando de riquezas espirituales, no estamos hablando de plata, aunque Él es dueño de todo también. Pero no es nuestro interés eso, ni de Cristo tampoco fue ese interés. Dice, la cual operó en Cristo, ¿no es cierto? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder de su fuerza operó en Cristo y que lo resucitó y lo sentó en los lugares celestiales, donde está Dios, ¿no es cierto? En el lugar santísimo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Está en los lugares celestiales, me salté uno. La cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor Jesucristo tiene todo el poder, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo lo que existe. ¿Cierto? Eso dice aquí. No solo ahora, sino que siempre. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Está hablando de Él, ¿cierto? Está hablando de Él. Bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto es un misterio. ¿Se dan cuenta? El Señor tiene todo el poder, está todo bajo su poder. Tiene todo el poder de Dios, que es incalculable. En nuestra mente no cabe el poder de Dios. Es tan grande que no cabe, no podemos ni siquiera imaginarlo. Pero sabemos que Él hace todo lo que nosotros creemos imposible, capaz de hacer. Ese es el poder, para definirlo de alguna manera. Pero aquí dice también que Él, el que tiene todo el poder, es cabeza de nosotros, de nuestra iglesia. De la iglesia, dice. Dice, sometió todas las cosas, o sea, todo bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo del que tiene todo el poder. Y dice que todas las potestades, los principados están bajo sus pies. ¿Bajo el pie de quién están entonces? ¿Quién es el cuerpo? ¿Quiénes son los pies de Jesucristo? ¿Bajo los pies de quién está entonces? Todas las cosas, todas las potestades, todos los principados, todo poder y señorío está bajo quién, bajo qué pies. La iglesia. Y eso es un misterio revelado por Dios aquí, a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos eso ocurre. Cuando yo tengo fe y digo, si esto es verdad, está bajo tus pies. Todo poder y señorío, todo lo que se ve. Y lo que no se ve también, los espíritus del mundo. Las potestades, todo lo que puso Satanás para estar en contra nuestra, para hacernos la vida difícil, todo está bajo nuestro poder, está en nuestros pies. ¿Cierto? Sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos la plenitud de Jesucristo. Por eso nos deja su Espíritu Santo, para mostrar su plenitud. Esa es nuestra tarea, mostrar la plenitud de Cristo. Es un buen punto, ¿no? Ese era el paréntesis. De eso está hablando cuando habla del misterio. Todo eso tenemos a nuestro favor. Entonces sigamos en el 10. Para que la multiforme, ¿no es cierto? Habíamos leído en el anterior, y de aclarar a todos cuál sea la disposición del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y ahí explicamos cuál era el misterio, ¿no es cierto? Todo este misterio, todo este poder, todo esto que somos nosotros como iglesia, ¿para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, nosotros, ¿se dan cuenta? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Dígame que no está bonito esto. ¿Se dan cuenta que el paréntesis era necesario? Ese es el misterio. Lo leo de nuevo.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por quién? Por medio de la iglesia, por medio de nosotros. ¿A quién le vamos a dar de conocer? A los principados y potestades en los lugares celestiales, porque estamos juntamente con Cristo, ¿no es cierto? Lo leímos hace poco rato, en los lugares celestiales. ¿Y a quién le mandamos nosotros? A las potestades, a todos, porque están en nuestros pies. Porque le vamos a mostrar la multiforme. ¿Qué multiforme? Sabiduría de Dios, porque Él nos entrega a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios por esto. Esto es ser cristiano, hermano. Si es maravilloso, es mucho, es tan grande su plan, es tan precioso, tan inteligente, tan sabio, que ningún hombre se lo puede imaginar. Pero además nos da el poder, nos da todo lo que necesitamos para hacer de verdad y para cambiar, impactar esta sociedad y tomarnos esta nación, como dijo Jesucristo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Para eso nos entregó todo esto. ¿Qué estamos haciendo? No importa lo que estamos haciendo, vamos a hacer ahora. Nos vamos a levantar. Porque el Señor nos está revelando todo esto para que nosotros vivamos esto. No para que lo hablemos, para que vivamos. Por eso Pablo decía, no voy a ir a ver cómo hablan estos que están envanecidos en sus hermosas palabras. Voy a ir a ver que me muestren el poder de Dios, porque el reino de Dios es poder de Dios en el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a hacer. No solo vamos a hablar bonito, porque esto es una palabra preciosa, sino que vamos a mostrar quién es Dios. Porque somos hechos a su imagen y semejanza para mostrar la gloria de Jesucristo. Para eso fuimos hechos. Y para eso nos entrega todo ese poder y toda esa herencia. Somos coherederos y estamos en los lugares celestiales. Somos la plenitud de Jesucristo. ¿Para qué? Para que andemos dando pena. Y le digamos al gobierno, hagan lo que quieran, maten a las guaguas, hagan lo que quieran. No, no. No, tenemos toda la autoridad en el Señor para decir no a esto. Y el Señor, créanme, cuando uno habla la palabra y dice la verdad, el Señor va con su poder a respaldar lo que estamos diciendo. Y créanme, no van a poder aprobar esa ley. Si nosotros hablamos como corresponde y decimos la verdad, no van a poder aprobar esa ley porque Dios no lo va a permitir y Dios es el que gobierna. Él es el Rey de Reyes, pero necesita que su reino se levante y diga esto no es verdad, esto no es así, no lo vamos a permitir. Y el Señor se va a manifestar, porque eso hacían los apóstoles, se manifestaba con señales y prodigios a favor de su palabra. Pero tenemos que hablar la palabra con firmeza y con valentía. Por eso los apóstoles decían, Señor, danos de nuevo, queremos valentía para decir la verdad. Y eso es, y eso estamos haciendo y eso vamos a hacer. Cada uno de ustedes en su lugar de trabajo, hablen con claridad, sean firmes. Y el Señor va a respaldar su palabra y nos va a respaldar como iglesia. Hay que ser valiente. Dios nos llama a ser valiente, nos llama a timorato, y el que es timorato, el Señor le da la valentía, pídale. Por eso los apóstoles, ¿a quién le pedían la valentía? Señor, danos de nuevo. A él, vayan al lugar santísimo, si no se atreven, vayan y pídanle la valentía que necesitan. ¿Ya? Le hablamos entonces a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno. O sea, nosotros tenemos un propósito eterno. Si lo que pasa aquí es un accidente, nosotros tenemos que poner los ojos en la eternidad, donde vamos a vivir con Cristo, donde vamos a gobernar con el Señor. Y toda esta gente que está haciendo las cosas que están haciendo van a ser juzgados y no van a existir después. Pero nosotros tenemos una oportunidad de salvar a mucha de esa gente que está equivocada, decirle la verdad y mostrarle el poder. No sacamos nada con ir a hablar bonito. Se hicieron comisiones para ir a hablar y se buscaban gente que hablara bonito. Yo les dije, no tenemos que ir con el poder de Dios. ¿Qué vamos a hablar bonito? Por algo Pablo dice, ¿qué tenemos nosotros la gente que cree en Dios, que es cristiano? ¿Qué tenemos nosotros? El poder de Dios para convertir y para convencer. Es el Espíritu Santo el que convierte y el que convence. Vamos a hablar bonito, a ver, busquemos a alguien que hable bonito. Ahí perdimos 8-5. Porque fueron la gente que hablaba bonito y no gente que mostrara el poder. Y yo me paré y dije, tenemos que ir gente que muestre el poder de Dios. No solo hable bien. Se ofendieron, porque ninguno tenía el poder para ir a decirlo.
Entonces dice después, conforme al propósito eterno, ¿cierto?, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Pablo está siendo atribulado y todo, dice, no desmayen, es para vuestra gloria. Todo lo que yo sufro es para vuestra gloria. Y para la gloria de Dios, por supuesto. Y nuestra gloria es la gloria del Señor. Cuando el Señor muestra nuestra gloria en nosotros, es para Él, porque todo lo hacemos en su nombre y todo lo hace el Espíritu Santo. Nuestra autoridad está en el nombre de Jesucristo, nuestro poder está en el Espíritu Santo, que es nuestro. ¿Dónde está lo nuestro? Entonces todo es para la gloria de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Amén, gracias. Entonces, después de esto, por lo cual pido que no desmayéis, ¿no es cierto?, a causa de mis tribulaciones, el amor que excede todo conocimiento. Seguimos en el 14. Por esta causa doblo mis rodillas, después de que dice todo esto Pablo, dice, por esta causa doblo mis rodillas, ¿para qué? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Entonces Él toma para que les dé todas las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que el poder de Dios esté dentro de ustedes a través del Espíritu Santo. Eso dobla las rodillas Pablo, ¿ya? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Lo que decía yo, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, es Cristo en nosotros, habita Cristo y actuamos en su nombre, la autoridad de su nombre. Necesitamos autoridad y poder para respaldar nuestra autoridad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cualquier persona que tiene autoridad necesita poder para ejercer esa autoridad. Bueno, el Señor no nos deja solos, nos da la autoridad de su nombre y nos pone el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con la iglesia evangélica? Hablan con la autoridad del nombre nomás y el Espíritu Santo lo dejan afuera, no muestran el poder de Dios. Esa es nuestra gran falencia como iglesia evangélica, por eso no nos toman ni en cuenta. Y cualquiera se aduce de la representación del pueblo evangélico. Cualquiera. Personas que ni siquiera tienen el valor como pastores para ser pastores, que están llenos de pecado y de contradicciones. Y ellos se tomaron las atribuciones que no tienen. Y lo digo con responsabilidad, tengo pruebas para mostrarlo, por eso lo estoy diciendo al aire. Así que a mí no me van a seguir juicio, porque tengo pruebas que no tienen los valores que un pastor debe tener para estar ahí adelante, para representar más encima a toda la iglesia. Entonces dice aquí, para que, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, todos los que creemos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, la revelación del Espíritu Santo, de su amor, del amor de Dios, nos va haciendo conocer, ¿no es cierto?, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Por eso dice que excede a todo conocimiento, pero Él nos revela, porque son misterios. Todos estos son misterios, entonces, pero el Espíritu Santo nos revela, ¿ya? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos míos, ustedes tienen que entender esto y creerlo. Es fundamental que lo crean. No quiero seguir leyendo cosas tan tremendas y que no se muestre el poder en cada uno de nosotros. Tienen que buscar.
en el lugar santísimo, y que esto sea vida en cada uno de nosotros. Miren lo que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros tenemos un poder tan grande, tan tremendo que ni siquiera entendemos, pero actúa en nosotros. ¿Eso es lo que dice aquí? ¿O entendí mal? No entiendo mal. Es el Espíritu Santo hablándole a ustedes, no soy yo. Dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. O sea, el poder que actúa en nosotros, y dice, según el poder que actúa en nosotros. O sea, ese poder no lo entendemos bien y es mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que necesitamos. Es el poder de Dios completo. Y yo le decía, el poder ese no nos cabe todavía en la cabeza porque no lo hemos visto, la magnitud de su poder. No vimos cuando hizo el cielo y la tierra, hizo el universo, no lo vimos. Sabemos que lo hizo, pero no sabemos cómo funciona ese poder, ese tremendo poder. Es el que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús y por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pablo dice, en muchas partes habla del misterio, de los misterios que el Señor nos revela a través de su Espíritu Santo, como lo comprobé con la palabra. Y muchas veces dice, ¿saben, Señor? Por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Lo que nosotros entendemos, Evangelio, que es tan fácil y que lo tenemos claro y que se es predicado en este lugar y ustedes entienden y cuando leen la palabra entienden, es un misterio para la mayoría de las personas que no tienen el Espíritu Santo. No para la mayoría, para todas las personas que no tienen el Espíritu Santo. Entonces, hermanos míos, nuestro privilegio es tremendo y es grande. Y no es para que nos gloriemos, no estoy hablando de eso, pero para que entendamos que tenemos un tremendo privilegio. Si ustedes fueron llamados a esta iglesia donde está el Espíritu Santo, no es para que ignoren este privilegio que tenemos, de entender los misterios del Evangelio. Y cuando lo entendemos, porque cuando el Señor revela algo, ¿cierto? Él revela, porque es una revelación, es decir, nos saca el velo, porque eso es revelar, nos saca el velo, es para que nosotros lo vivamos. Cada revelación es para que nosotros vivamos esa revelación. No es para que, oh, qué bueno que tenemos todo ese tremendo poder. Vivámoslo, creámoslo y vivamos ese poder. El enemigo no puede con alguien que cree estos misterios revelados por el Espíritu Santo. Se tiene que someter a ese hombre, a esa mujer. Se tiene que someter. ¿Dónde está la puerta abierta para que esto no cumpla? ¿Dónde está la autoridad del enemigo? Si los tenemos a los pies nuestros. Como decía al principio, ese pequeño pecado de desobediencia que ustedes creen que es pequeño. Y ahí, en ese pequeño pecado, el enemigo te detiene para que no seas el hombre y mujer que Dios espera que tú seas. Ahí está la autoridad que es capaz de neutralizar la autoridad de Dios porque tú no crees suficiente para ser obediente. Y por eso te neutraliza el enemigo. Por ahí te engaña y por ahí se mete y por ahí te miente y por ahí te detiene. Y no le permitas más, porque Él no puede detenerte, porque todo esto es por gracia. Y tenemos que aprender y ir en el camino a la obediencia. Yo no digo que ya obedezco en todo, pero voy en camino a la obediencia y con eso tengo el poder de Dios. ¿Me están entendiendo? La transformación que hace el Espíritu Santo debiera ser así, pero Él va haciendo una metamorfosis y nos va enseñando a vencer el pecado a través de estas revelaciones, al decirnos que tenemos todo el poder y que somos la culminación, ¿no es cierto? Como decía antes, dice, somos la plenitud de Jesucristo, de aquel que todo lo llena en todo. Somos la plenitud. Cuando nosotros entendemos eso
y el Espíritu Santo nos revela estas cosas y nos empieza a mostrar que somos esa plenitud, entonces el enemigo ya no puede más con nosotros. Y ahí vivimos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, hermanos míos, Satanás no tiene poder, no puede entrar siquiera al reino de Dios. Las enfermedades no existen. No hay comida inmunda porque tú dices, Señor, bendice esta comida y esa comida tú la puedes comer. Las enfermedades, las adicciones no existen porque son espíritus inmundos y se tienen que ir. Toda obra de Satanás es desbaratada en el reino de Dios, porque a eso vino Jesucristo, a desbaratar las obras del diablo. El diablo no puede con nosotros, no puede hacer ninguna obra donde hay obediencia, donde está el poder de Dios, donde están los hijos de Dios, donde está la iglesia del Señor. Por eso la iglesia dice, el Hades no prevalecerá ante su iglesia. Somos la plenitud de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a hacerlo. Iglesia, háganlo, crean, declaren con el Espíritu Santo. Vayan al lugar santísimo, para eso abrió. Vivan en el reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Vivan, practiquen, arriésguense, oren por los enfermos. Arriesguémonos. Digamos la verdad. Seamos valientes. Ahí actúa el Señor. ¿Para qué va a actuar alguien que no habla de Dios? ¿Para qué va a actuar en alguien que no es capaz de decirle al mentiroso que es un mentiroso? ¿Para qué va a actuar el poder de Dios si no somos capaces de nada? Fíjense la gente que eligió el Señor para hacer su obra. David, un corazón de acuerdo a Dios, pero valiente, valiente. Josué, Moisés, valientes. ¿Quién le dio la valentía? ¿Quién se la dio? El Espíritu Santo. Si estaba el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Para qué decir los apóstoles? ¿Para qué decir Pablo? ¿Dieron su vida por el Señor? ¿Qué más valentía que eso? Juan también, no lo pudieron matar. El único que no murió asesinado, pero él dio su vida, no lo pudieron matar. Era tal el milagro que porque Dios dijo, a él no lo van a matar. Y Jesucristo dijo eso y se cumplió, aunque lo metieron en aceite caliente, lo trataron de matar como dos veces y no lo pudieron matar. Porque Jesucristo declaró, a él no lo van a matar. ¿Quién es el que manda entonces? ¿Quién es el Rey de Reyes? Y ese reino nos fue heredado a nosotros. ¿Qué hacemos con ello? Hagamos lo que tenemos que hacer. Pongámonos de pie. Porque viene el Rey de Reyes, Señor de Señores, ahora, a estar con nosotros. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, grande, poderoso. Y toda esa grandeza, todo ese poder, toda esa sabiduría, Señor, tú la has puesto en nuestras manos. Y te pedimos perdón porque no hemos usado ni siquiera un 2%, no, un 1% de todo lo que tú nos das, de todo lo que tú nos heredaste. Y ven y confirma tu palabra, Señor. Ven a dar de nuevo valentía a esta iglesia para que podamos vencer, Señor, y podamos llevar esto. Seamos testigos tuyos, podamos mostrar tu gloria, Jesucristo, a través de nuestras vidas. Y podamos bendecir a este mundo con tu sabiduría, con tu palabra y con tu gloria y en tu nombre, Señor. Podamos levantar a Jesucristo, que es nombre por sobre todo nombre, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Y por eso Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Eres el Señor y eres nuestro Señor. Eres nuestra cabeza, Señor. Y no nos permitas separarnos, como así el cuerpo no se puede separar de su cabeza, así no nos permitas separarnos de ti. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu nombre y para gloria tuya, Señor. Y ven y respalda esta tu palabra, Señor, con tu poder,
Dale poder aquí a cada uno, Señor, de los que están aquí, y valentía para hablar tu palabra con denuedo, como hablaban los apóstoles. Con osadía, arriesgándose, siendo valientes, Señor, porque este es un reino donde no cabe la cobardía. No cabe la mentira. No cabe la desobediencia. Porque el mentiroso y la desobediencia son del enemigo, Señor. Así que ayúdanos a hacerte fiel y amarte como tú quieres que te amemos, obedeciéndote en todo. Saca toda desobediencia de este país, de esta ciudad, Santiago, de tu iglesia, Señor. Saca toda desobediencia. Y saca, Señor, toda mentira que fue puesta en todos los que están aquí, Señor. Las mentiras que no les permite ser como tú, Señor. Toda mentira se basa en el nombre de Jesucristo. Amén.